muy contenta de estar en esta oportunidad acá en el local de Alafarpe, nuestro socio con quien tenemos un comité especial sobre mujeres en sector salud. Y como no podía ser de otra manera, teníamos que aprovechar, ¿no?, la Semana de la Vacunación de las Américas para hablar sobre mujeres y vacunación. Es un tema muy interesante que poco se habla, porque acá las mujeres siempre paramos pensando que nuestros hijos, que la vacunación de los peques, que la vacunación de los papás o los abuelitos, y poco pensamos en nuestra vacunación también. Y creímos que era un momento muy interesante para abordar un tema más que actual, necesario. Y en esta oportunidad que hemos querido hacer una secuencia especial, teniendo a una invitada especial, como es Bettina Zelaya, que es licenciada en enfermería y especialista en salud pública. Tiene muchos años de experiencia en el sector público, viendo precisamente aspectos relacionados a la vacunación. Y lo interesante de Bettina, que tiene una plataforma muy interactiva que yo las invito a visitar, que se llama Aprendiendo con Bet. El nombre es más que sugerido, imposible. Tiene varios miles de seguidores y verdaderamente creo que es bien interesante que nos demos un pequeño tiempo para abordar sobre vacunación, sobre esta semana de la vacunación en las Américas y todo ello que vamos a comentar aquí a continuación. Bettina, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, feliz de acompañarnos en este espacio y de hecho de hablar de algo tan importante que son las vacunas, ¿no? Es algo que siempre lo olvidamos y como lo acabas de decir, a veces nos preocupamos por la salud de nuestros papás, de nuestros hijos, ¿no? Pero olvidamos que nosotras las mujeres también tenemos que estar vacunadas, también tenemos que cumplir un esquema de vacunación en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Y es importante que todos lo conozcan. Y además que estas vacunas están disponibles de manera gratuita en todos los establecimientos de salud. Imagínate tú, y a veces se conoce poco. Yo les cuento una anécdota. El otro día mi nieta cayó con un virus terrible, y mi hija pues, me dijo, ¿sabes qué? Ándate a vacunar. Y dije, no, me voy a vacunar. Y recordé pues que en una clínica, antes mi hija iba pues, a vacunar, y fui ahí, ¿no? Fui, esto queda en la Javier Prado, a la espalda, había un lugar de vacunación, pero me enteré que eran las vacunas gratuitas, ¿no? Aunque justo la que yo quería no estaba, tuve que pagar, pero no había nadie a las 2 de la tarde, estuve, no me tomó ni 5 minutos y salí vacunada, ¿no? Y protegida. Todo el 2020. En efecto, así es que la verdad que si no lo hacemos es simplemente a veces por cuidado o porque no le podamos la importancia cuando realmente la tiene. Así que, Betty, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a conversar y sobre todo, por favor, quienes nos están siguiendo, cualquier consulta nos envían, nos escriben, ahí estamos en las redes sociales, y vamos a estar atentos a lo que nos vayan a decir. Y yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la Semana de la Vacunación en las Américas, ¿no? ¿Y qué se ha logrado en todo este tiempo? ¿Por qué darle una fecha especial a la vacunación? Eso es una muy buena pregunta. De hecho, la Semana de Vacunación de las Américas está siendo liderada o siempre es liderada por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cuál es el objetivo? Es justamente hacer todos los esfuerzos en esta semana, uniéndose todos los organismos, tanto público, privado, comunicación, para difundir la importancia de las vacunas, ¿no? Hacen incluso capacitación para el personal de salud. ¿Y cuál es el objetivo principal? Cerrar brechas, ¿no? Porque tenemos brechas de vacunación no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, el objetivo es recuperar a este niño que no recibió la vacuna, recuperar a esta gestante que no recibió la vacuna. Y entonces arman todas las estrategias de vacunación, arman puntos de vacunación para que el personal o la persona de a pie esté caminando y diga, oh, ok, aquí está el centro de vacunación y acá me voy a poner la vacuna. Excelente. Gracias, Bettina. Y me gustaría, por ejemplo, saber, ¿no? ¿Cómo ha avanzado el Perú? ¿No? ¿Qué logros tiene en términos de vacunación? El Perú tiene grandes logros. Sí. Uno de los principales es que se ha erradicado la polio de virus salvaje, ¿no? El último caso ha sido en 1991. No ha habido más casos y pues sabemos que esta enfermedad
Es una enfermedad que limita, una enfermedad incluso que compromete la vida de un niño, ¿no? Y también la eliminación de sarampión. Y todo eso se han hecho gracias a campañas de vacunación masivas que se ha desplegado por todo el país para poder lograr este objetivo. Interesante, ¿no? O sea, que la relevancia de la vacunación pues es tal que nos permite pues pensar en una sociedad con menos riesgos, al poder o ir eliminando algunos riesgos Claro. que es para nuestra vida y para nuestro bienestar. Y de hecho, por ejemplo, nuestro calendario de vacunación en el largo de tiempo ha ido cambiando y se han ido incrementando vacunas y esto ha hecho que disminuyan las muertes infantiles, como Bien. por ejemplo neumonías, por ejemplo rotavirus. Niño en 24, 48 horas se deshidrataba y se comprometía a su vida, ¿no? Entonces, gracias a las vacunas, esta porcentaje ha disminuido drásticamente. Interesante. Y por eso en esta perspectiva, aquí bueno, me han mencionado, ¿no? Ha habido cambios en la norma técnica de vacunas. ¿Qué significa eso para la salud de todos? Uy, esos son logros increíbles, porque, por ejemplo, uno de los cambios que ha tenido esta nueva norma técnica es que todos nuestros niños menores de 1 año recibían 3 dosis de vacuna polio. Su primera dosis era inyectable, su segunda dosis inyectable y la tercera era oral. Con este cambio, ahora ya es inyectable también. También se ha incrementado a todo el calendario de vacunación la vacuna contra hepatitis A, ¿no? Que realmente también basta que un niño se contagie de hepatitis A para que probablemente todo el nido, todo el salón tenga hepatitis A, porque los niños que hacen comparten, los niños comparten, ¿no? Si de repente están comiendo por ahí algo, que se come ya, o de repente en verano llevamos a nuestros niños a las piscinas y ahí también pueden contraer esta enfermedad. Entonces, ya nuestro calendario de vacunación tiene hepatitis A. De hecho, el Ministerio de Salud hace poco ya comunicó que ya están iniciando la vacunación. Entonces, todos los niños de 1 año están recibiendo esta vacuna. Sí. Y también otro logro muy importante para el país es que la vacuna VPH ya no solo se aplica a las niñas, sino también ahora se está aplicando a los niños de 9 a 13 años. Qué interesante, eso no sabía. Mira, qué bueno, y qué adecuado también, ¿no? Por supuesto. De hecho, por ejemplo, cuando me parece que el Ministerio de Salud publicó una foto, cuando inició recién esta campaña, o sea, empezaba el cole y también hicieron la campaña. Y el primer niño vacunado, en principio el niño tenía una vibra increíble, ¿no? Y estaba contento porque recibía su vacuna, y qué linda foto para el país, de que un niño esté vacunado contra VIH. ¿No? Qué linda foto, de verdad que emoción ver eso. Realmente. Pues siguiendo con ello, preguntarte por qué es importante vacunarse, yo creo que cae por sí sola, pero una pregunta que sí me interesaría es, porque bueno, no solamente estamos hablando de niños, sino las mujeres, ¿no? Ya todas nosotras tenemos, digamos que nuestras dosis básicas de vacunación, al margen de las vacunas de COVID, que ya todas hemos calendarizado y las tenemos, esperamos, al día, ¿no? Espero todo el mundo al día. Influenza y algunas más. ¿Qué vacunas uno tendría que estar ya como mujer, bueno, ya adulta, tenemos que tener presente para también marcarlo en nuestra agenda anual? Eso es una muy buena pregunta, porque siempre todos creemos que la vacuna termina con la infancia, ¿no? Siempre, y es más, siempre el niño va a cumplir 1 año y seguimos el calendario de vacunación, pero así estricto. Pasa el año, le celebramos el cumpleaños del bebé y ya nos olvidamos de las vacunas, que son los refuerzos que son importantes, ¿no? Y completar el calendario de vacunación. Y hay una etapa que está olvidada para los papás, que los papás que son los refuerzos, que son importantes, ¿no? Los adolescentes reciben vacunas. Tienen vacunas, esquemas para el adolescente, para el adulto mayor. Entonces, en todas esas etapas está presente también nosotros como mujeres, ¿no? Por ejemplo, la vacuna VPH, que ya se está empezando a tener mejores coberturas, porque si bien es cierto, ha ingresado al calendario de vacunación en el 2008, y desde ese año hasta el 2022, el año pasado, revisando la página, de vista que han cerrado con el 72% de cobertura. Y eso es un logro, porque de hecho esta vacuna ha tenido unos refuerzos, y es una pena, porque ha tenido mucha
ha tenido mucho fake, ¿no? Ha tenido, muchas personas siempre tienen tantos mitos con esta vacuna y que... Los famosos antivacunas. Sí, de verdad que es increíble, ¿no? Y sobre todo pensando y diciendo, sabes que esa vacuna lo va a proteger contra cáncer, que es una enfermedad terrible para ti, para la familia, para la sociedad. Y si tienes una posibilidad de que puedas proteger a tu familia, ¿por qué no? ¿No? Entonces, esa vacuna ahorita ya está mejorando sus coberturas. También tenemos la vacuna de hepatitis B, tenemos la vacuna de difteria tétano, y tenemos un esquema de vacunación para las gestantes. Ah, sí, claro, las gestantes definitivamente. ¿No? Que son 5 vacunas, 5 tipos de vacuna. Hepatitis B si nunca ha sido aplicada, porque pasa que hepatitis B te aplicas tus 3 dosis y tienes protección por 10 años. Y después, cada 10 años te pones un refuerzo. ¿Ya? Y si de repente estás embarazada y no recibiste la vacuna nunca, entonces puedes aplicarte. Y lo bueno es que puedes aplicarlo en cualquier momento del embarazo. No necesitas cumplir un mes determinado. En cualquier momento, al igual que influenza. ¿Ya? También tendrías que vacunarte. Y tenemos una vacuna que es muy importante, que también está dentro del calendario de vacunación, que es la DPTA, que es difteria, tétano y tos ferina. Mira. Y esta vacuna, y de hecho todas las vacunas de las gestantes, no solo le protege a las gestantes, no protege al bebé, y lo protege de los 2 primeros meses, porque el bebé cuando nace solo recibe la vacuna BCG y hepatitis B, y descansa hasta los 2 meses. Y entonces en esos 2 meses el bebé está desprotegido, y es muy fácil que pueda contraer cualquier enfermedad. Por ejemplo, difteria lo podríamos tener nosotros sin desarrollar la enfermedad. Pero que tenemos la costumbre todos de llegar a casa y cargar al bebé y besarlo y abrazarlo y podríamos contagiar, ¿no? Y ocurre con pertussis. Entonces, esta vacuna lo protege a la mamá y al bebé. Y es por eso que la gestante, cada embarazo, debería vacunarse de DPT. En cada embarazo. Y las personas, o sea, las mujeres que no están gestando, no requerirían ponerse esa vacuna. De hecho, sí se podrían colocar. Por ejemplo, me acabas de decir hace poco que tienes una niña, sí, ¿no? Y pasa que nosotros sí podríamos contagiar a nuestros, podría contagiar a su nieto. Sí. Entonces podría vacunarse de PTA. También, cada vez que tiene un nuevo nieto, podría vacunarse contra el PTA. Claro. Mañana me voy a vacunar. Sí. Así, sí, mira. Sí. Claro, no es una vacuna que está disponible en el establecimiento de salud gratuita, pero sí lo puedes hacer en cualquier centro de vacunación. Mira. Ahora, es importante recalcar que cada persona es libre de elegir su centro de vacunación, sí, ¿no? Pero sí deberíamos completar el esquema de vacunación y verificar la cadena de frío, que es lo único que nos va a asegurar que la vacuna realmente esté. Claro que sí. O sea que nos comentabas que según la edad no tiene que evaluar o estar atenta de las vacunas que nos corresponden. O sea, ir a un centro de vacunación y preguntar podría ser una alternativa. Claro, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los establecimientos de salud, todos tienen su centro de vacunación, su consultorio de vacunas, todas. Entonces siempre vamos al establecimiento de salud por cualquier razón. Vamos llevando a nuestro hijo, vamos a hacer una consulta, ¿no? Entonces, sí nos dan nuestro esquema de vacunación, sí se puede. Y de hecho las vacunas, por ejemplo, hace poco leía un artículo que para los adultos mayores, las vacunas de influenza, neumococo, les ayuda a prevenir incluso de infartos. Sí, y realmente es un artículo muy interesante, ¿no? Y sobre todo para las personas que tienen enfermedades comórbidas. En nuestro país, pues ya nuestra estadística de comórbidos está subiendo. Entonces, deberíamos vacunarnos. Interesante. Bien, bien, bien interesante. Acá hay una pregunta también bien interesante que me gusta. Claro, hay vacunas que necesitan refuerzo, ¿no? Entonces, no hablemos solamente en el caso de los niños, pero ¿cuáles son las vacunas regulares que uno tendría que tener presente? A ver, me puse la hepatitis B, que 10 años tengo que estar pensando en volverme a vacunar, pero ¿qué otras que sean así regulares? Porque la influenza no es que sea un refuerzo, simplemente te tienes que poner la vacuna por el periodo de tiempo. Cada año. Así es, pero que sea un refuerzo. Por ejemplo, tenemos la vacuna difteria tétano.
que también tiene un refuerzo. ¿Ya? Ahora, la vacuna de PTA, que es cada vez, en este caso, por ejemplo, que decíamos, cada vez que la mujer está embarazada, cada vez que quieres o vas a recibir un nuevo nieto, incluso cualquier persona que en su casa tenga niños menores de 5 años y tenga adultos mayores, deberíamos vacunarlos. Claro, para protegerlos, porque recuerdan que ellos, su sistema inmunológico, ¿no? Entonces hay que protegerlos. DPTA. Y bueno, también tenemos la vacuna que ya dentro de la nueva norma técnica, o perdón, la actualización de la norma técnica también dice que COVID va a ser un refuerzo, ¿no? Cada año vamos a recibir un refuerzo de la vacuna. De acuerdo. Ahora, ¿cómo poder afrontar? Porque claro, en nuestro núcleo social siempre van a haber detractores hacia las vacunas, ¿no? Y son muy apasionados en su discurso, ¿no? De por qué no vacunarse y que en realidad te estás incorporando la enfermedad y que eso, y en fin, en cantidades de argumentos. Si tú tuvieras que contestarle abiertamente, ¿no? En la frase que tú digas, con esto saldo el tema, ¿cuál utilizarías? Uy, esa es una pregunta difícil. Porque te comento que desde que abrí la plataforma de Aprendiendo con Beth, he tenido, no sabes, comentarios de antivacunas increíbles, ¿no? Entonces, en algún momento me he puesto a discutir técnicamente con ellos, pero es imposible, sí, es imposible porque sabes que ellos sacan las cosas incluso de contexto. Por ejemplo, una mamá en algún momento me decía, yo he ido a vacunar a mi hijito, ya he ido a vacunarlo, y a la semana mi hijo falleció. ¡Oh, por el amor de Dios! ¿No? Entonces, lo único diferente que he hecho es vacunar. Y dices, ok, pero lo más probable, cuando hacen toda la investigación y todo, ese niño tenía un problema de fondo, y que solo de casualidad, un factor casual fue la vacuna, ¿no? Pero ya lo asoció ella a la vacunación, y suele pasar con todos, ¿no? Pasa que de repente nos vacunamos la vacuna de influenza y a los días nos da influenza. Dice, la vacuna, pero imposible porque la vacuna no desarrolla la enfermedad en tu organismo. Entonces, sí es difícil tener o darles una explicación. Recuerdo que alguna vez con un médico discutíamos y me dijo, Betina, lo mejor que puedes hacer es ignorar, porque la verdad no sabes tú, nosotros cuántas veces hemos discutido. Pero sí existen antivacunas famosos, ¿no? Que han muerto con influenza, han muerto con fiebre amarilla, han muerto con COVID, ¿no? Entonces, solamente ponemos eso como ejemplo, ¿no? Mira, las personas que tanto preguntaron y hablaron y dijeron tanto las vacunas finalmente tuvieron esto como consecuencia por no aplicárselas. Creo que es lo único que podríamos mostrar, ¿no? Las cosas que ocurren para poder de repente hacer que las personas que tengan este concepto equivocado puedan reflexionar y saber que las vacunas son completamente seguras. Y sobre todo necesarias, ¿no? Necesarias para que todos nos protejamos. Y allí también me surge una pregunta, ¿no? Si uno tiene hijos chicos, ¿no? Y en el colegio hay unos papás que son antivacunas y envían a los niños al colegio, ¿qué es lo que se puede hacer? Ahí es muy importante las vacunaciones masivas, porque permite protegerte, pero también proteger a las personas que no están vacunadas, ¿no? Pero para lograr esto tenemos que tener una cobertura de vacunación del 95%. Entonces, si este niño no está vacunado, pero yo tengo una cobertura mayor del 95%, a ese niño no le va a dar la enfermedad. Ahora, también en nuestra época ya no vemos tantas enfermedades prevenibles por vacunación gracias a las vacunas, ¿no? Entonces, a veces decimos, por ejemplo, no tenemos polio salvaje, polio de virus salvaje, entonces no vemos todo lo que incapacita esta enfermedad. Y a veces vemos y decimos, sí, la vacuna polio, le falta, pero ya vamos a poco. Pero si tuviéramos a la enfermedad enfrente, yo creo que de repente ahí recién tomaríamos conciencia, ¿no? Pero
Sí, es importante que la población tome conciencia de que las vacunas son seguras. Las vacunas muchas veces dicen, sí, pues, pero duele, le da fiebre, sí, ok, sí. Y como personal de salud tenemos toda la obligación de decir todo lo que va a ocurrir, si va a tener un poco de fiebre, un poco de dolor, pero el beneficio que va a tener es la protección. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, la pregunta de rigor, este tema de las vacunas por el COVID, ¿no? Ahora se está hablando de esta vacuna reforzada, algunos dicen, bueno, ya tengo mis 4 dosis, ¿qué hago? Pues me pongo todavía la otra que están diciendo la gente, creo que me debo comprar. ¿Cómo manejar esto? O sea, siempre todos los años también vamos a tener que irnos vacunando. ¿Cómo viene la perspectiva de las vacunas por COVID? Sí, mira, de hecho, las vacunas de COVID, cada país tiene su propio esquema de vacunación, ¿no? Y nosotros hemos sido un país muy golpeado por el COVID. Hemos perdido muchas personas. Entonces, esta vacuna es una vacuna que está en estudios, es una vacuna que cada día tiene algo más que decirnos, ¿no? Entonces, es imposible proyectar y decir, no, sí, solamente va a ser un refuerzo hasta tal época. No sabemos cómo se va a ir comportando. Ahorita tenemos, por ejemplo, hace poco he visto en las noticias que habían 24 fallecidos en Cajamarca por COVID. Y que ya no debería pasar, porque tenemos un esquema tan completo, tan robusto, que si aplicaríamos todos, nos aplicaríamos, estaríamos protegidos. Pero pasa que al principio veías las colas, ¿no? Pero y eso es otro beneficio de la vacuna, ¿no? Todos hemos regresado de alguna manera a nuestra normalidad. Y ya, o sea, muchos creemos que ya no hay COVID, ¿no? Así es. Pero no sabemos en qué momento puede haber otra ola, entonces deberíamos estar vacunados, y sobre todo con la bivalente, porque la bivalente te está protegiendo con otra cepa más que no te has colocado en ninguna de las anteriores, que es el Omicron, ¿no? Entonces, sí deberías vacunar, sí o sí. Aunque tengas tus 4 vacunas regulares, igual es bien. Y y tiene que haber un periodo de tiempo entre la última vacuna para ponerte esta. sí, claro, para la bivalente son, si más no recuerdo, son 2 meses mínimo. Para 2 meses no es nada, Sí, entonces claro. se debería. Ok. Tendré que ir a por el Ya. Hago mi cuerda vacuna. Bueno, yo la verdad que estoy encantada con esta sesión. Es la primera vez que hacemos un diálogo así directo con una experta que nos ha tenido bien informados sobre algo tan importante como es la vacunación en general, ¿no? Y por ahí veo una pregunta. Qué alegría, qué emoción. A ver, Carmen nos pregunta. Gracias, Carmencita. ¿Qué cuidados debemos tener para estar seguros de que las vacunas siguieron en sus traslados todas las medidas de seguridad necesarias? Uy, buenísimo. Claro, y eso es lo que Gracias. decía, ¿no? Gracias, Carmen, por la pregunta. La cadena de frío es importante, es muy importante. De hecho, es lo más importante de todo el proceso de la vacunación, porque solo así estamos asegurando que lo que te están aplicando está bien. Entonces, yo estoy segura que el Ministerio de Salud cumple todos los protocolos rigurosos y además cuentan con está fortalecida con esta cadena de frío que permite almacenar las vacunas. Las vacunas no son almacenadas en refrigeradoras domésticas, ¿no? Las vacunas tienen su propia refrigeradora, sus Ashland, ¿no? Que les permite tener autonomía y pues hacen que estas vacunas estén seguras. Sí hay que tener, y siempre, bueno, ahora afortunadamente su salud siempre está supervisando también la parte privada, ¿no? Porque ya todos, incluso en la parte privada, deberían contar con este tipo de refrigeradora y cumplir con todo el protocolo que indica la norma técnica de inmunización. Bueno, pero digamos que cuando tú vas a vacunarte, no te queda otra cosa más que confiar, ¿no? O sea, no, porque además, cuando vas a vacunarte, ves que hay una cadena de frío, ves que hay un cooler, que están sacando del cooler la vacuna, ¿no? Si de repente sacan a veces van esas cajitas Tecnopor, ¿no? Y se las sacan de ahí, yo sí dudaría un poco, ¿no? Claro. O sea, cómo se ha mantenido esa vacuna. Pero si están sacando del cooler que corresponde a la vacuna, está su refrigeradora de slime, no tendría mayor duda.
Sí. Bueno, yo creo que ha sido una sesión corta, pero bien rica en contenido y sobre todo de hacernos tomar conciencia de la necesidad de prevenir, ¿no? De proteger nuestra salud a través de la vacunación. Muchísimas gracias, Bettina. Y una pregunta final, así de cierre, porque tú sabes que Women's CEO es una organización que promueve el liderazgo de las mujeres. Entonces, para ti, la relación salud y liderazgo, ¿cómo te va? Uy, no, es que van de la mano, van de la mano. Mira, las enfermeras lideramos todo lo que es el tema de vacunación. Las enfermeras planificamos, vemos la estimación, organizamos la estrategia de vacunación, vemos qué funciona, qué no funciona, coordinamos con cada uno de nuestros comunicadores, le dimos, ¿sabes qué? Mi población, ese mensaje no es, para mi población es este mensaje. Entonces es importante que la enfermera sea líder, ¿no? Y el mensaje que va a dar a la población es importante porque, tú sabes, siempre la población cuando confía en su personal de salud va a hacer lo que le digamos, ¿no? Y es muy importante generar esa confianza, ¿no? Para que hayan cada vez más personas. Hola Luz, ¿cómo estás? Luz nos está planteando una pregunta, gracias, que te ha parecido interesante la entrevista, y nos pregunta, ¿no? Sobre si es factible vacunarse en un solo día hasta 3 vacunas. Sí, claro. Ajá. Pueden haber 5, 7, no hay ningún problema. Las vacunas no causan mayor reacción a las personas, además las vacunas son inactivadas, ¿no? Entonces pueden recibir 3, 4, 5, hay mamitas a veces que dicen, no, son 3 inyecciones, no, solo 2, no, porque no podemos tener oportunidades perdidas, porque sabemos que ese día va a llegar y no sabemos cuándo va a regresar, porque es cierto, ¿no? Entonces podemos aplicar todas las vacunas que necesitan. Bueno, yo te puedo decir de testigo de excepción, pues en la actividad petrolera estuve muchos años y en las actividades extractivas, tú cuando formas parte y te incorporas a ellos, lo que te piden es un sistema de vacunación, pero inmenso. Yo me acuerdo que yo llegaba a ponerme 7 vacunas en una sola. También pero las petroleras, sí, y la tienes que poner, o sea, no hay otra. Pero sí, por eso yo digo, debería tener mi esquema de vacunación al día, pero no, ya vemos de que ahora vamos a llevar, vamos a ponerle. Tienes que seguir aprendiendo con Belma. Ya saben, la plataforma Aprendiendo con Belma, tenemos el contacto con Bettina. Realmente, Betty, muchas gracias. Ha sido una excelente entrevista. Gracias a todas ustedes, a todos quienes están. Y creo que hay último comentario. Felicitaciones, Bettina, excelente entrevista. Muchas gracias. Y gracias a todas, a todos por haber estado acompañándonos en esta oportunidad. A vacunarse. A vacunarse. A vacunarse. Muchas gracias.